por lo menos es la definición que utilizamos, es conocer el propósito de tu vida, desarrollar al máximo tu potencial, tus dones, tus talentos, y sembrar semillas que beneficien a otros. Así que creo que en eso estamos y creo que eso es lo que usted también está haciendo. Así que somos muy bienvenidos en esta mañana, en donde quiero volver otra vez a examinar algunas cosas sobre las cuales hemos venido trabajando. Hace 2 o 3 domingos atrás comenzamos, ¿verdad?, tratando este tema, saliendo de las trampas de la angustia y el temor. Quiero mencionarle esto, que estos videos además están luego siendo editados y van a estar todos en la página de YouTube para que usted, porque a veces por el tipo de transmisión y a veces la calidad no termina siendo muy buena, pero además es un material que usted va a poder tener para consultar constantemente, así que va a estar también en nuestra página de Misión Internacional en YouTube. De esa manera puede acceder a él, ¿verdad? Entonces mencionamos hace 3 domingos atrás cómo hacíamos para salir de las trampas de la angustia y el temor, porque vimos que mucho de eso en realidad se va produciendo en nosotros mismos y que a veces no nos damos cuenta porque nuestro cerebro va respondiendo de manera automática frente a los estímulos que vamos experimentando o que vamos viviendo diariamente. Vimos entonces allí cómo Jacob había batallado, ¿verdad? Esto fue el domingo pasado, cómo Jacob había batallado, ¿verdad?, con él mismo, terminó en una batalla con el mismo Dios, pero que todo era producto en realidad de lo que única y exclusivamente había estado pasando en su mente, ¿verdad? Y entonces vimos que era posible salir de las trampas de la angustia y el temor. Vimos también ahí en Primera de Pedro, ahora sí hace 3 domingos atrás, pienso y luego temo, ¿verdad? Vimos cómo Pedro nos invitaba a depositar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él es el que cuida de cada uno de nosotros. Y el tema fue pienso y luego temo, porque nuevamente se trata de muchas veces la manera como nosotros vamos pensando, cómo vamos, ese diálogo interno nos va de alguna manera socavando algunos de los elementos que hacen a nuestro ser. Y queremos trabajar sobre esos temas porque obviamente el buen libro, ¿verdad?, la Biblia, tiene mucho para enseñarnos, mucho para decirnos sobre esto, y para que usted y yo podamos aprender a vivir de una manera diferente, poder disfrutar de esa vida victoriosa a la cual somos invitados una y otra vez, que como vimos y comenzamos también los jueves a tratar, no significa una vida sin dificultades ni sin problemas, sino que aprender herramientas necesarias que están puestas allí en la palabra de Dios para que usted y yo podamos vivir diferentes. Y ese es el tema de hoy. Vive diferente. Tenemos que vernos en esta posibilidad y darnos estas oportunidades para vivir diferente, para que podamos encontrarnos con una manera exitosa de vivir, en donde sabemos cómo resolver nuestros problemas, en donde aprendemos a tomar algunas decisiones. Yo le voy a pedir a quienes están conmigo acá que me prendan la luz, porque de esa manera puedo ver un poquito mejor también mis propios apuntes, para que vea que estamos en vivo, ¿eh? Entonces, vamos a esto. Segunda a los Corintios 6:10 es interesante. En Segunda a los Corintios 6:10, y permítame que yo voy a tomar también un poco de... quiero leer con usted lo que dice la Biblia. Segunda a los Corintios, a partir del capítulo 6, y quiero que leamos algunos versículos allí, ¿sí? Así que si usted tiene una Biblia, mire, yo me voy a tener que cambiar de ojos para esto. Quiero que podamos entonces considerar algunas cosas de esta historia, ¿sí?
Comienza el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, diciéndole algunas cosas que ellos han pasado. Dice, nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros, usamos las armas, fíjese lo que dice, usamos las armas de la rectitud tanto para el ataque como para la defensa. Unas veces se nos honra, y otras veces se nos ofende. Unas veces se habla bien de nosotros y otras veces se habla mal. Nos tratan como a mentirosos a pesar de que decimos la verdad. Nos tratan como a desconocidos a pesar de que somos bien conocidos. Estamos medio muertos, pero seguimos viviendo. Nos castigan, pero no nos matan. Parecemos tristes, pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto por completo nuestro corazón. No tenemos con ustedes ninguna clase de reservas, son ustedes quienes al parecer tienen reservas. Les ruego, por lo tanto, como un padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón, como yo lo he hecho con ustedes. Interesante esta reflexión que está haciendo el apóstol Pablo aquí en este libro de Segunda a los Corintios, porque habla de una realidad a la cual muchas veces nosotros también nos vemos expuestos, ¿verdad? En donde pareciera que la vida por momentos nos presenta situaciones complejas, difíciles, y a veces hasta quisiéramos que en ese momento tuviéramos una compañía diferente. Pero nosotros podemos quedarnos en ese modelo de que al parecer las cosas no resultan y por lo tanto largo todo y tiro todo, o sencillamente trato de componer la situación. Aquí en donde tengo esta otra parte de mi biblioteca, tengo además un casco. Es un casco que utilicé por muchos años en realidad y lo tengo como recuerdo. Me hace acordar una etapa de mi vida en la cual todavía a veces me tientan para volver. Pero en realidad este casco para mí es un recordatorio de muchas experiencias y de muchas situaciones que viví y de las cuales fui aprendiendo también a lo largo de mi vida y de mi otra profesión. Y recuerdo que hace algunos años atrás, y justamente en eso pensaba también cuando leía este pasaje de Segunda a los Corintios, entró a la oficina un joven ingeniero bastante molesto, tomó su casco y lo tiró lejos y comenzó a decir una serie de barbaridades como a mí nunca me resultan las cosas, siempre me salen mal, pareciera que soy el tonto de este lugar, pido ayuda, nadie me ayuda y una serie de otras cosas. Eso hizo que fácilmente las personas que estábamos ahí en el mismo tráiler comenzaran a salir de a poco de la oficina. Él comenzó a decir voy a renunciar, me voy a ir, y antes de que uno de los últimos se fuera de la oficina me dice déjalo que se vaya, no lo soportamos. Y una vez que nos quedamos los dos solos comenzamos a conversar. De verdad él se sentía frustrado porque era un tanto estricto y rígido también en sus tareas. Y eso era loable, o sea, eso era algo que lo podíamos distinguir en algún momento porque era detallista, quería que las cosas salieran exactamente como nos habíamos propuesto, que los avances fueran yendo en tiempo y forma, etcétera, todo eso que son parte de este tipo de actividad que hacemos. Pero su frustración había llegado a un tal punto, no porque las cosas realmente no estuvieran saliendo bien, no porque las cosas no resultaran bien, sino porque él mismo, frente a esa frustración de ese anhelo de perfección, no le estaban resultando las cosas. Así que la pregunta es, ¿y cómo estaba viendo las cosas?
A veces hay una definición para esto que se conoce como el blanco y negro, ¿verdad? La tentación que tenemos muchas veces de pensar que las cosas o son buenas o son malas, y no nos permitimos en el medio algunas otras condiciones que en realidad pueden ayudarnos a veces a pensar, pueden aflojar un poquito la tensión sobre la cual estamos trabajando. Finalmente pudimos hablar, él abrió de alguna manera su corazón, lo que le estaba sucediendo, y comenzamos entonces a hacer un tránsito de situaciones mucho más personalizadas. Comenzamos a charlar estos temas y finalmente terminamos, en mi caso, dándole gracias a Dios porque habíamos podido lograr, además de realizar nuestra tarea, poder descubrir que como personas podemos ir todavía mucho más allá y mejorarnos. ¿Cómo estás viendo vos las cosas? ¿Cómo ves tu vida? ¿Te encuentras a veces también pensando de esta manera, en blanco y negro, en que las cosas o son buenas o son malas y que no hay espacios intermedios? A veces somos tentados a pensar de esta manera, ¿verdad? A veces pensamos con respecto a las amistades, o es amigo o es enemigo, ¿verdad? Y muchas veces cuando algo no resulta de acuerdo a lo que nosotros pensábamos o de acuerdo a lo que nosotros queríamos, entonces cortamos relación y ya lo miramos desde una actitud de enemigos. A veces tenemos un día que está siendo tremendamente bueno, o lo declaramos que es un mal día, que es un día terrible, ¿verdad? Entonces no nos permitimos muchas veces tener ese día más o menos, sino que o pretendemos o que sea muy bueno, o ya lo vamos a declarar de que va a ser terriblemente malo con lo que estamos haciendo o con lo que estamos vivenciando o con las tareas que estamos llevando adelante. Si muchas veces las cosas no te salen de acuerdo a lo que vos habías planificado, entonces ¿qué te va a suceder? De que te vas a sentir fracasado y posiblemente vas a comenzar a decir algunas cuestiones como esa, como que nunca te salen las cosas bien, que sos un fracaso, que por más que planificas no te resultan las cosas, etc. Y eso es porque no nos permitimos justamente entender que nuestro día puede ir variando de una u otra manera. Es ahora o nunca, ¿verdad? Usamos muchas veces esas expresiones. Soy bueno o soy malo para tal cosa. Odio o amo. Las cosas son perfectas o son un desastre. Eso es ver las cosas en blanco y negro. Técnicamente esto se llama tener un pensamiento dicotómico, es decir, son dos maneras nada más de pensar, por eso decimos es blanco o es negro. Ahora, fíjese esto, que cuando somos niños en realidad nosotros tenemos esta tendencia en una parte de nuestra vida, y a medida que vamos creciendo tenemos la tendencia a dividir la vida en conceptos absolutos, ¿verdad? Es me quiere o no me quiere, es mío o es tuyo, lo quiero para mí o entonces es de todo, ¿verdad? El día es bueno o el día es malo, la escuela es buena o la escuela es mala. Pero a medida que vamos creciendo, nosotros vamos madurando y esos aspectos deberían ir cambiando. Deberíamos nosotros comenzar a ver la vida con diferentes matices y sus diferentes formas. Y en la medida que nosotros vamos aprendiendo justamente de esas experiencias y vamos aprendiendo de la vida, entonces comenzamos a descubrir que hay otras preciosas maneras de poder encarar la vida. Fíjese que en estas 2 semanas, gracias por los que me preguntaron qué estaba pasando, lo cierto es que terminé ya los ciclos nuevamente de estos problemas de salud que comencé allá en enero, y agradecido a Dios porque prácticamente cada uno de los profesionales ya me fue dando el alta, ¿verdad? Así que ahora mis controles van a ser un poco más extensos, en tiempo, ¿verdad? Cada 6 meses, y yo estaba agradecido a eso, aunque en un momento
mi propia tendencia fue a pensar, aquí está todo mal, de esto no voy a salir. Y cuando eso comenzó a suceder, entonces también tuve que recurrir a poner mis ojos en el Señor, que es el que, en definitiva, es el que nos da la vida, y aprender de cada una de estas situaciones y de cada una de estas circunstancias para transformarla en una bendición. Y de verdad, todo ha sido para bendición. Entonces, le doy gracias a Dios. Pero fíjense que este pensamiento dicotómico, o sea, este pensamiento de blanco y negro, nos puede de alguna manera atacar a todas las personas. A veces puede aparecer como incluso una forma de interpretar la vida en ciertos momentos. Y vemos las situaciones prácticamente de una manera errónea. Comenzamos a ver la vida de manera negativa. Y esos pensamientos erróneos se usan sobre todo para muchas veces reforzar también nuestros pensamientos negativos, nuestras emociones negativas, los cuales terminan atrapándonos y no nos permiten avanzar, no nos dejan disfrutar del ser con el cual fuimos creados. No podemos experimentar el propósito de Dios para nuestra vida y tampoco podemos desarrollar el potencial que el Señor nos ha entregado. Pensar en blanco y negro, amigos, es un pensamiento rígido. Porque muchas veces dejamos de tener en cuenta el contexto, dejamos de considerar a las personas, dejamos de considerar las diferentes formas de pensar sobre algo, sobre los demás, y nuestras capacidades se comienzan a estrechar, ¿verdad? Y nos cuesta ver subjetividades como para poder traducirlos a una realidad. Entonces, ese pensamiento en blanco y negro comienza a provocar en nosotros limitaciones. Muchas veces nos distorsiona el conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces, nuestra interpretación de la realidad es generalmente negativa. Nuestra interpretación de la realidad comienza a ser algo que nos oprime, que no nos deja avanzar, pero es porque estamos pensando de esta manera, como decimos, en blanco y negro. No solamente muchas veces se transforma en un pensamiento rígido que está dirigido hacia los demás, sino que incluso somos rígidos para tratarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para entendernos a nosotros mismos. Y muchas veces nuestro diálogo interior nos está castigando constantemente por esta situación de lo que estamos viviendo. Así que una de las maneras de poder descubrir si a lo mejor nosotros no estamos también siendo víctimas de este pensamiento dicotómico, ¿sí? o de estar pensando en blanco y negro, tiene que ver con comenzar a observar cuál es el vocabulario que estamos usando. Por eso es interesante cuando leemos allí segunda a los Corintios, en esta expresión que va utilizando el apóstol Pablo, porque fíjense que el vocabulario que él comienza a utilizar, ¿verdad? Diría, por todo lo que está viviendo, la verdad es que sería mejor abandonar. Sin embargo, frente a cada situación de este blanco y negro, él comienza a dar otras opciones diferentes acerca de la vida y que esto lo podía concebir por medio del amor que le tenía a Cristo Jesús y el amor que también podía expresar hacia los demás. Entonces, nosotros podemos detectar cuando estamos cayendo en esta situación, cuando usamos, por ejemplo, palabras extremas. ¿Sí? Palabras como siempre me pasa esto a mí, ¿sí? O palabras como nunca me resultan las cosas, ¿sí? Incluso a veces de manera positiva, ¿verdad? Pero es maravilloso lo que me sucede, es extraordinario lo que me está sucediendo, y por allí no vemos la otra parte. Desastre. Pero mi vida es un desastre. Yo soy el pelotazo en contra, como decía un programa de televisión, ¿verdad? Soy el desastre en persona. ¿Sí? El fracaso siempre está conmigo. Y utilizamos todas estas expresiones que son muchas veces demasiado tajantes y no nos dejan y no nos dan la libertad. No puedo hacer nada bien. Espero que vos estés comenzando también a pensar de alguna de estas maneras y recordar cuándo estás utilizando estas palabras.
No puedo hacer nada bien. Todos me odian. Pareciera que todo el mundo está contra mí. Nunca voy a conseguir salir de esto o hacer esto. Nunca más voy a volver a enamorarme. Todos los hombres son malos, o todas las mujeres son malas. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Este es amigo o es enemigo? Entonces nuestro pensamiento comienza a ser tan rígido que perdemos muchas de las posibilidades. ¿Por qué esta manera de pensar finalmente es un problema, amigos? Porque nos impide ver las posibles opciones. Espiritualmente muchas veces no nos permite ver que Dios tiene posibilidades y oportunidades, ¿verdad? Que Él puede abrir ríos en medio de los sequedales, que Él puede proveer de manera extraordinaria para cuando no hay. Pero si nosotros solamente pensamos en blanco y negro, muchas veces nos vamos a ver imposibilitados de ver todas esas otras opciones. Pensar de esta manera puede conducirnos a estados de desánimo, un desánimo constante, donde nos cuesta levantarnos, donde nos cuesta salir adelante. Pensar en blanco y negro afecta muchas veces de manera negativa a nuestras relaciones interpersonales, afecta a nuestras relaciones familiares, intrafamiliares, y sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, donde hemos tenido que afrontar tantas cuestiones de cambios hacia nuestra familia, hacia cuestiones laborales, económicas, etc. Si pensamos solamente en blanco y negro, nos va a afectar negativamente. Pensar de esta manera nos impide muchas veces seguir adelante, sencillamente porque hemos generado un sinnúmero de limitaciones alrededor nuestro, y de cada una de esas cosas necesitamos ser libre. Yo quiero que usted pueda en esta mañana entonces hacer una oración y decirle a Dios: yo quiero ser libre de esta condición, ¿sí? Que usted pueda ir delante de Dios y decirle: yo reconozco que estoy pasando por varias de estas situaciones, que mi pensamiento se ha vuelto en un pensamiento de blanco y negro. Y de verdad no me había dado cuenta de que esa rigidez me ha estado limitando y no me ha dejado incluso disfrutar de la vida espiritual y de las posibilidades que Dios nos da para salir adelante. Si usted está haciendo esta oración, luego por favor comuníquenos que usted ha estado orando de esta manera o que necesita ayuda para salir. Déjeme entonces terminar con 5 cosas. ¿Cómo entonces vamos a producir cambios? La primera es reconocer y aceptar que ese es un problema que muchas veces nos ataca. Esa es la primera cosa. Cuando nosotros tenemos este valor, cuando tenemos esta posibilidad, ¿sí? Porque a veces requiere de esto una valentía, reconocer: sí, a mí me pasa esto, me ha estado pasando de que estoy rígido en mi pensamiento, que todo se ha transformado en blanco y negro, o es bueno o es malo, es amigo o es enemigo, ¿sí? Es exitoso o es fracaso. Entonces, si te pasa eso, la primera cosa tenemos que reconocerla. La segunda cosa es comenzar a observar la manera que tienes de hablar. Y luego comienza a transformar las expresiones por palabras positivas, ¿verdad? A quienes muchas veces han estado en la consulta conmigo saben que yo hablo de finales felices. Que tenemos que aprender a generar esos finales felices. Nuestro diálogo interior tiene que terminar con expresiones de gratitud, tiene que terminar nuestro diálogo con cosas que nos llevan hacia adelante, que nos abren puertas, que nos dan posibilidades. Así que comenzar a observar de qué manera estamos hablando, de qué manera conversamos con nosotros mismos, y comienza a cambiar las expresiones por palabras positivas. La tercera cosa es: presta atención a tus pensamientos.
¿sí? Presta atención. Por eso la Biblia dice que cuando nuestros pensamientos nos están alejando muchas veces del plan, del propósito de Dios, tenemos que tomar esos pensamientos y llevarlos presos a los pies de Cristo, ¿verdad? Así que tienes que aprender a tomar, cuando sucede eso, tomar preso esos pensamientos, amarrarlos allí y ponerlos delante de Dios. Prestar atención a nuestros pensamientos y diálogo interior es importante, porque si no nos estamos boicoteando muchas veces a nosotros mismos. La cuarta cosa es definitivamente cambia tu manera de pensar. La Biblia nos va a invitar muchas veces a que nosotros decidamos cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar la manera de pensar, ¿sí? Como lo hemos mencionado otras veces, va a cambiar también nuestra manera de ser. Y si cambiamos nuestra manera de ser, va a cambiar también nuestra manera de vivir. Entonces, la cuarta cosa, cambia tu manera de pensar. Y finalmente, la número 5, busca ayuda. Busca ayuda a personas que tengan posiblemente una mayor experiencia, busca ayuda si formás parte de una comunidad cristiana, a líderes, ¿verdad? Que tienen experiencia, que tienen conocimiento bíblico, que te pueden ayudar. Busca ayuda en algún tipo de consejero profesional. Y esta sería otra de las maneras como nosotros podemos salir de estas situaciones, ¿verdad? Si es posible y tienes por allí a algún pastor, habla con él y comentale estas cosas. Y gracias de todas maneras por todas las veces que usted me escribe y me comenta estas condiciones y situaciones, y tratamos de ayudarnos mutuamente. No te quedes en la condición, no te quedes creyendo que Dios se alejó de ti o que de verdad no tienes condiciones para hacer esto o aquello. Esos pensamientos no hacen otra cosa que sencillamente colocarte una serie de limitaciones, las cuales hay que comenzar a dejar de lado, ¿sí? Entonces, vive diferente. Se puede vivir diferente. Tenemos el corazón adolorido, reconoce el apóstol Pablo esta situación, pero dice y agrega, pero a la vez no nos falta el gozo, ¿verdad? Entonces, no te quedes solamente con el corazón adolorido, sino que abre las posibilidades, abre tu diálogo, abre tus pensamientos a que dentro de todo aquello que a veces te parece negativo, podemos aprender cosas buenas y mejores. Que tengamos una excelente semana. Ya esta semana volvemos otra vez con el pensamiento diario, ¿verdad? Los jueves, acuérdate que estamos tratando, este jueves que pasó vimos que hay una manera de entender los problemas y las dificultades, y Santiago dice que es aprendiendo de eso. Así que tengamos una excelente semana, podamos disfrutar de una vida victoriosa, de una vida de bendiciones. Si no hiciste la oración, hazla, ¿sí? Dile, Señor, aquí está, estos han sido mis pensamientos y quiero liberarme de ellos, y entregáselos al Señor, y luego cambia la manera de pensar. Es una decisión, esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. No esperes que suceda algo, no esperes que sentir, sino que es una determinación de la voluntad. Determina comenzar a vivir, a experimentar y a hablar incluso de manera diferente. Que el Señor nos bendiga grandemente. Semana preciosa en el nombre de Jesús. Amén.